Eh, Soy el doctor Alejandro Mendoza Amaro, coordinador estatal de salud mental y secretario técnico para Michoacán de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. El tema del que voy a hablar es la paradoja teórica del suicidio, conducta o enfermedad. El panorama en el mundo en el 2012 pues representaba que México estaba en una tasa baja, es decir, inferior a 5 casos por 100,000 habitantes. Sin embargo, para 2013 pasamos al segundo peldaño, entonces nos ubicamos ya como nación en un segundo nivel y pues la tendencia continúa en creciendo. Eh, Relacionado a lo que sería las tasas para nivel nacional y comparándolas con Michoacán, pues bueno, vemos que en Michoacán a partir de el 2015 la tendencia es en un franco ascenso. En el 2018 rebasamos los 5 casos por 100,000 habitantes y ya para el 2020, pues bueno, nos encontramos rondando los 8 casos por 100,000 habitantes. Aquí vemos la información más detallada. 2020, Michoacán son 7.8 la tasa y ya hicimos con la fiscalía, obtuvimos los datos de la primera mitad de este año y nos encontramos en 9.16 casos por 100,000 habitantes. Realmente es muy preocupante lo que está sucediendo en nuestro estado y posiblemente calculando ya completo el 2021 pueda ser superior a lo que estamos viendo en este semestre. Pues abordando el tema, pues algunas definiciones, etimologías, pues bueno, el acto de quitarse la vida de una forma deliberada, pero hay que diferenciarlo cuando se trata de una conducta. Una conducta, pues bueno, hace que veamos este fenómeno desde una perspectiva distinta a la médica en sí. Entonces sería un comportamiento que realiza una persona con el propósito de quitarse la vida. Eh, Hablamos de que el suicidio nos ofrece un doble espejismo. El espejismo para el paciente es pensar que con esta cosa que haga, con este acto, con esta conducta, va a dejar la situación que no le parece que tiene en su vida y que lo hace decidir en tomar esta puerta. Sin embargo, pues como un espejismo sabemos bien que podemos en el horizonte estar viendo agua, pero sin embargo, pues sabemos que esto no es así. Nadie le puede asegurar a ninguna persona que con el hecho de que actúe de esta forma, pues su sufrimiento va a parar. Eh, Hablamos de un doble espejismo porque también para el profesional de la salud, pues es casi incomprensible pensar que una persona que no padezca una enfermedad, un trastorno mental, pues bueno, decida quitarse la vida. El médico automáticamente dice, debe de haber algo mal, debe de tener algo en sus neurotransmisores, algo muy serio debe estar pasando en el cerebro de esta persona para que decida poner fin a sus días. Entonces, es tanto un espejismo para el paciente como es un espejismo también para el gremio médico, el fenómeno del suicidio. Y si no lo vemos a profundidad, nos estaríamos nosotros también enganchando con esta otra parte. Si nosotros hacemos una búsqueda con los indicadores Mental Disorder Suicide en la página de la National Center of Biotechnology Information, más conocida como PubMed, pues podemos ver que en la literatura de las revistas indexadas tenemos poco más de 70,000 investigaciones publicadas con estos tres indicadores. Entonces, hay mucha publicación donde se relaciona el suicidio con los trastornos mentales. Si nosotros vemos cualquier estudio de asociación, comorbilidad o prevalencia entre los trastornos mentales y el suicidio, pues bueno, vemos que hay cierta correlación. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las personas que tienen trastorno bipolar, todas las personas que tienen esquizofrenia, todo aquel que tiene una depresión psicótica
o cualquier trastorno mental, pues bueno, va a cometer suicidio, una conducta suicida, un intento o incluso ideación. Es decir, no es una asociación tan estrecha como lo queremos pensar. Y pues bueno, en investigación lo podemos resumir de una forma muy simple. Una relación de causalidad es claramente diferente a una relación de asociación. Lo que estos estudios nos indican es que existe una cierta asociación entre algunos trastornos mentales de forma más marcada, pero no tan alta, con la conducta suicida. Pero esto no quiere decir que sea una causa. Simplemente algunos de estos casos, es decir, es un factor de riesgo más aunado a muchos otros factores de riesgo. Y pues bueno, si nos vamos a las etimologías, pues fenómeno es la apariencia, es una manifestación. Nosotros estamos viendo la apariencia de esta manifestación que es pues el suicidio, la conducta suicida. Sin embargo, pues si nosotros vamos a la definición de Manuel Kant, nómeno pues es la cosa en sí. Entonces en investigación estamos muy lejos de saber en sí qué es este fenómeno, únicamente estamos en la apariencia. Y creo que debemos de ser un poco más humildes. Si en esta misma base de datos nosotros ponemos como indicador de búsqueda suicide and distress, vemos que escasamente se llegan a unos 21,000 publicaciones donde se asocia lo que es el distrés y el suicidio. Es decir, es únicamente un 30% si lo comparamos con el 100% que sería buscar suicide and mental disorder. Entonces, la tendencia en investigación ha sido por décadas buscar una relación entre suicidio y trastornos mentales, pero vemos que está ganando día a día más esta asociación, buscar otros factores de riesgo como los que contiene el concepto de distrés. Aquí podemos ver esta figura que nos habla sobre distrés y modulación, publicada en el JAMA of Psychiatry recientemente, en el 2019, por Brent. Y pues bueno, el distrés, ¿qué es en general? Es la incapacidad de poder manejar el estrés de la vida cotidiana, que por un periodo prolongado nosotros no podamos enfrentar el estrés de nuestra cotidianidad y empecemos a tener situaciones adversas. El euestrés sería el tener la capacidad de afrontar eficazmente los estresores cotidianos. Entonces el distrés, si se incrementa, pues bueno, los factores de riesgo o el riesgo asociado a el suicidio también se incrementa. Y si por el contrario vemos que hay una modulación, pues bueno, es decir, una adaptación al estrés, pues este riesgo disminuye. Entonces el dolor psicológico está muy conectado con lo que sería las pérdidas, es decir, el duelo. El dolor psicológico es un factor muy potente. ¿Y esto qué ocurre? Pues bueno, cuando yo pierdo un ser querido, digo, estoy presentando dolor, un dolor interno, sin que haya una situación de una cuestión de pérdida de integridad de los tejidos, ¿no? El insomnio, la desesperanza, el consumo de distintas sustancias y las pérdidas, que es lo que les mencionaba de duelo, pues bueno, son factores que incrementan el distrés y al mismo tiempo se incrementa pues la posibilidad o el riesgo de una conducta suicida. Por el contrario, sobriedad, retirar del ambiente agentes letales, que sería como el plan de seguridad que muchas veces hablamos, las razones para vivir, la tolerancia al distrés, que eso pues se va entrenando junto con el terapeuta y el paciente, la regulación emocional y trabajar con la familia, que sería el soporte social, incrementan la modulación y disminuyen la posibilidad de que haya una conducta suicida. El escenario, como lo vemos actualmente, es que se empalman estas figuras, ¿no? Es decir, vemos una gran cantidad de personas que están atravesando por situaciones de distrés.
hay un círculo interior que serían aquellas que cometen suicidio y está una figura aledaña más pequeña que serían los trastornos mentales, de forma tal que van a haber gente que tenga trastornos mentales, que esté sin situaciones graves de distrés y que cometa suicidio. También van a haber gente con trastornos mentales, con distrés importante y que cometan suicidio, pero también vamos a tener otro grupo de personas con distrés y sin trastornos mentales que tengan conductas suicidas o su deceso sea por suicidio. Y esto, pues bueno, ha sido producto de décadas de investigación, una ápice que nos empezó a dar pistas, pues eran las autopsias psicológicas, donde, pues bueno, se hacía una revisión exhaustiva, es toda una metodología y se veía que no habían antecedentes de trastornos mentales, ni en el momento trastornos mentales, cuando la gente, pues lamentablemente fallecía por suicidio. Entonces, esto que estamos viendo actualmente debe de hacernos reflexionar para que como profesionales de la salud podamos abonar todos desde nuestra mejor formación en este fenómeno de la conducta suicida. Después de escuchar muchas frases relativas, eh, construir la propia, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha dejado claro el estar atendiendo pacientes desde lo que es el sector público es que las personas con conducta suicida no quieren dejar de vivir, quieren dejar de sufrir. Y esto es algo muy importante porque no existen pastillas para dejar de sufrir, no existen anti conducta suicida, antisuicidios en tabletas, sino que esto es algo verdaderamente complejo que debemos de comprender un poquito más. Y es hacia donde pues la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio se dirige, ¿no? Es decir, estudiar el contexto. Y desde la etimología y desde las definiciones, pues bueno, la raíz viene desde el entorno desde la disciplina de la lingüística, y es decir, es ver cómo la forma en la que se interrelacionan los sentidos de las frases y de las palabras, pues es extremadamente rico. Contextual, por lo tanto, sería el momento biográfico de un individuo en el que se conjuntan una serie de circunstancias que lo rodean y si no vemos estas circunstancias aledañas, no vamos a poder comprender correctamente la conducta del individuo. Entonces, el ver qué está pasando en todos los ámbitos del paciente, pues es lo que nos puede dar herramientas muy importantes para poder ayudar. Y contextual, pues, bueno, es poder intervenir en múltiples elementos de el contexto. Es esto mucho más eficaz que intervenir únicamente en uno de ellos. Si nosotros intervenimos en el elemento médico, en los neurotransmisores, con medicamentos, con psicofármacos, claro que vamos a obtener una mejoría, claro que vamos a ayudar al individuo, pero vamos a estar abordando únicamente uno de los factores y todos los demás los vamos a estar perdiendo o desaprovechando. Contexto que debe tomar en cuenta, pues intervenciones en psicoeducación, en regulación emocional, terapia individual, grupo de pacientes, grupo de familiares y amigos, teléfono de emergencia, atención médica ambulatoria y hospitalaria y trabajo social. Todo esto es una intervención contextual, todo esto toca más aspectos de la vida de los pacientes y es donde les podemos ayudar aún más. De esta forma, las intervenciones contextuales se van a lo que es el primer nivel de atención. Cuando hay ideación, cuando hay adicciones, cuando hay trastornos mentales y entornos de violencia, podemos actuar muy bien en el primer nivel de atención. Y afortunadamente el primer nivel de atención pues lo encontramos prácticamente en todas las regiones de nuestro país. Si nosotros eh, hay intervenciones indicadas, es decir, cuando ya alguien eh, tiene una conducta autolesiva importante o cuando
pues desafortunadamente es un deceso por suicidio, pues bueno, ahí serían las intervenciones a los sobrevivientes, que se denomina posvención, y las intervenciones indicadas hospitalarias, pues bueno, es cuando encontramos estos otros elementos que con o sin ideación o conducta suicida son razones de internamiento en una clínica psiquiátrica. Y recordar siempre que pues la hospitalización es una intervención altamente invasiva, es decir, debemos de ir siendo prudentes en el auxilio del paciente para poder o brindarle el máximo beneficio desde su perspectiva. ¿Qué es importante también para el suicidio? Pues bueno, sí hay estudios metanalíticos en los que se ve que pues el riesgo se incrementa cuando los pacientes en su biografía tienen abuso físico, abuso emocional o negligencia, y en esta lámina lo podemos ver. Norman reportó que quienes tienen en la infancia, quienes sufrieron estas cosas, bueno, se triplica el riesgo tanto en abuso físico, emocional, y se duplica el riesgo en negligencia. Quiero terminar con esta diapositiva hablando de lo que sería eh, pues estos fenómenos, ¿verdad? Nosotros podemos pensar que el abordaje unidimensional médico es el que más va a ayudar al paciente, y en determinadas circunstancias sí, sí lo es. Siempre hay que apoyarnos del equipo médico, siempre hay que trabajar en forma multidisciplinaria, pero también el fenómeno suicida es este doble espejismo. Debemos de saber trabajar en equipo, debemos de trabajar con los psicoterapeutas. Los psicoterapeutas deben desarrollar habilidades para poder manejar enfoques contextuales de tratamiento, y de esta manera no abrir esta puerta que sería irnos a situaciones o resoluciones prácticas, sino que llegar efectivamente a lo que sería nuestro objetivo, que sería una vida plena, una vida que valga la pena vivir. Pues bueno, es poder caminar y transitar en situaciones no tan gratas para llegar a este punto en el que pues lo que tengamos nos sea suficiente para continuar y disfrutarlo. Hay otras cosas en conducta suicida, pues sí, pero no es el tema de esta intervención. Las noticias catastróficas, el dolor agudo y crónico y los dilemas bioéticos son también parte de lo que es este fenómeno que se estudia, sin embargo, pues obedece a otras temáticas. De mi parte es todo, y pues agradezco mucho en su atención. Que tengan un excelente día.